Alejandro abrió la puerta de la casa familiar en el barrio de Chamberí, Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. En el salón, su padre, Javier, y su nueva esposa, Carmen, lo esperaban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hijo mío», dijo Carmen extendiendo los brazos. Pero en ese instante, Alejandro vio el sobre rasgado en la basura. Era su carta. La que había escrito con lágrimas, confesando su amor por Miguel. Y ahora estaba destruida, como si nunca hubiera existido. El shock lo dejó paralizado. ¿Cómo había llegado allí? La había dejado en el escritorio de su padre esa mañana, antes de salir al trabajo, con la esperanza de que por fin entendiera. Pero Carmen, con su aire de devota católica y sus opiniones conservadoras que siempre soltaba en las cenas familiares, había intervenido. Alejandro sintió una oleada de ira y traición. Su padre, un hombre de 55 años, viudo desde hacía 3, había encontrado en Carmen una compañera estable. Pero para Alejandro, ella representaba todo lo que odiaba, la hipocresía de una sociedad que fingía aceptar la diversidad mientras la pisoteaba en privado. Miguel lo esperaba en su apartamento en Malasaña, el barrio bohemio donde su relación había florecido lejos de miradas juzgadoras. «Dime que se lo dijiste», le dijo Miguel al verlo entrar, con esa voz grave que siempre lo calmaba. Alejandro negó con la cabeza, derrumbándose en el sofá. Contó lo sucedido. Y Miguel, con sus manos fuertes de profesor de historia, lo abrazó. Pero en el fondo, Alejandro sabía que esto era solo el comienzo de una tormenta. ¿Cómo enfrentar a su familia ahora? Su padre, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, siempre había priorizado la imagen familiar por encima de todo. «No podemos seguir escondiéndonos», murmuró Miguel. Y Alejandro sintió el peso de esa verdad como una losa. Al día siguiente, en la oficina donde trabajaba como diseñador gráfico, Alejandro no podía concentrarse. Recordaba cómo había conocido a Miguel 2 años atrás, en una manifestación por los derechos LGTB en la Puerta del Sol. Miguel, con su pasión por la justicia social, lo había invitado a un café. Y de ahí surgió un amor que lo hacía sentir vivo por primera vez. Pero su familia no sabía nada. Su madre, fallecida en un accidente de coche, había sido su confidente. Con ella, quizás habría sido diferente. Javier, en cambio, se había refugiado en el trabajo y ahora en Carmen, una mujer de 48 años. Divorciada, con 2 hijos adultos que vivían en Barcelona. Ella se presentaba como tolerante, pero sus comentarios sobre la agenda gay en las noticias revelaban su verdadero rostro. Alejandro decidió confrontarla. Esa noche, en la cena familiar, el aire estaba cargado de tensión. «Carmen, ¿por qué lo hiciste?», preguntó directamente, ignorando la mirada perpleja de su padre. Ella parpadeó, fingiendo inocencia. «Hijo, no sé de qué hablas». Pero Javier intervino. «¿Qué pasa aquí?». Alejandro sacó el sobre rasgado de su bolsillo. «¿Esto?». «Mi carta. La que te escribí, papá». El silencio cayó como una guillotina. Carmen se sonrojó. «Lo hice por tu bien, Alejandro».
Tu padre no necesita más estrés. ¿Y eso? Eso no es natural. Javier miró alternadamente a ambos. Confundido. Explícame. Hijo. Alejandro respiró hondo. Soy gay. Papá. Amo a un hombre llamado Miguel. La reacción fue un caos. Javier se levantó de la mesa. Pálido. Esto no puede ser. ¿Desde cuándo? Carmen. Con lágrimas falsas. Añadió, es una fase. Javier. La sociedad lo confunde todo hoy en día. Alejandro sintió el rechazo como un puñetazo. Salió corriendo, dejando atrás los gritos. En la calle. Bajo la lluvia madrileña. Llamó a Miguel. Todo se derrumbó. Miguel lo recogió en su coche. Y en el trayecto a su casa. Hablaron de opciones. Podemos irnos. Empezar de cero. Sugirió Miguel. Pero Alejandro sabía que huir no resolvería nada, su vida estaba en Madrid. Su trabajo. Sus amigos. Esa noche. En la cama. Mientras Miguel dormía. Alejandro pensó en el precio de su silencio anterior. ¿Cuánto más podría soportar? Los días siguientes fueron un torbellino. En el trabajo. Un compañero notó su distracción y le preguntó si todo iba bien. Alejandro. Por primera vez. Confesó su orientación a alguien fuera de su círculo íntimo. El apoyo inesperado lo fortaleció. Pero en casa. La atmósfera era gélida. Javier lo evitaba. Y Carmen lo trataba con una piedad condescendiente que lo enfurecía. Decidió invitar a Miguel a una cena familiar. Forzar la confrontación. Es hora de que lo conozcan. Le dijo a su padre por teléfono. Javier accedió a regañadientes. La cena fue un desastre inminente. Miguel llegó con una botella de vino riojano. Intentando ser amable. Carmen lo miró con desconfianza. Y Javier Berli habló. Cuando Miguel mencionó su trabajo en una ONG por los derechos LGTB. Carmen explotó, eso es propaganda. La familia tradicional es lo que mantiene unida a España. Alejandro defendió a Miguel. Pero Javier intervino, basta. Alejandro. Esto me duele. Tu madre no querría esto. Esas palabras fueron el detonante. Alejandro se levantó, mamá me aceptaría. Eres tú quien no puede. Salió con Miguel. Dejando la tensión atrás. En el coche. Miguel lo besó, lo hiciste bien. Pero Alejandro sentía que había perdido algo irrecuperable. La presión social empezó a manifestarse. Amigos de la familia murmuraban. Y en las redes. Un post anónimo sobre el hijo desviado de Javier circuló. Alejandro se sintió expuesto. Vulnerable. Miguel lo animaba a luchar. Pero internamente. Alejandro dudaba. ¿Valía la pena el dolor? Una noche. Solo. Consideró romper con Miguel para apaciguar a su familia. Pero el amor era más fuerte. Decidió enfrentar el conflicto de frente. Sin saber que Carmen planeaba algo peor. Carmen no se rindió fácilmente. Al día siguiente de la cena. Llamó a Alejandro al trabajo. Hijo. Ven a casa. Tu padre quiere hablar. Alejandro. Receloso.
Accedió. Al llegar, encontró a Javier solo, con una expresión de derrota. Carmen me convenció de que necesitamos ayuda profesional. Alejandro se tensó. ¿Ayuda? ¿Para qué? Javier suspiró. Para ti. Una terapia de conversión. Es por tu bien. El horror lo invadió. En España, aunque ilegal en algunas comunidades, aún había clínicas clandestinas que prometían curar la homosexualidad. Alejandro rechazó la idea. Eso es tortura. Papá. No estoy enfermo. Javier insistió. Piensa en la familia. En tu futuro. La traición de Carmen era evidente. Había manipulado a Javier, usando su vulnerabilidad de viudo para imponer sus creencias. Alejandro salió furioso. Pero el daño estaba hecho. En su mente, revivía recuerdos de infancia, su padre enseñándole a jugar al fútbol. Pero nunca hablando de emociones. Ahora, esa brecha se ampliaba. Miguel. Al enterarse, se enfureció. No puedes dejar que te hagan eso. Juntos, investigaron opciones legales. En Madrid, la ley protegía contra discriminación. Pero en la familia, las leyes no aplicaban. El conflicto escaló cuando Carmen involucró a sus hijos. Pablo y Marta, de 25 y 27 años. Llegaron de Barcelona para apoyar a la familia. En una reunión, Pablo, un abogado conservador, dijo: Alejandro, esto afecta a todos. Piensa en los negocios de tu padre. Marta, más suave, añadió: podemos ayudarte a encontrar paz. Alejandro se sintió acorralado. ¿Era esto amor o control? Defendió su relación. Miguel me hace feliz. ¿Por qué no lo aceptáis? Pero las palabras cayeron en oídos sordos. Miguel enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia andaluza humilde, había salido del armario a los 18, perdiendo contacto con sus padres. No quiero que pases por lo mismo, le dijo a Alejandro. Pero la presión lo hacía dudar. En una discusión, Miguel propuso: quizás debamos pausar esto hasta que se calmen. Alejandro sintió un puñal: ¿me estás abandonando? Miguel negó: no. Solo protegiéndonos. Pero esa noche, Alejandro durmió solo, cuestionando todo. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y tradición, amplificaba el drama. En una fiesta de amigos, Alejandro oyó comentarios homófobos disfrazados de bromas. Se sintió aislado, incluso entre supuestos aliados. Decidió unirse a un grupo de apoyo LGTB, donde conoció a otros con historias similares. Una noche, compartió su situación: mi familia me obliga a elegir. Las respuestas variaron. Algunos aconsejaban cortar lazos, otros paciencia. Alejandro optó por la confrontación ética. Llamó a su padre: si insistes en esa terapia, me perderás. Javier vaciló: Carmen dice que es lo correcto. Alejandro colgó, herido. Carmen, sintiendo la victoria cerca, envió un mensaje: ven a rezar con nosotros. Dios te guiará. La ira lo impulsó a actuar. Con Miguel, planeó una manifestación personal: invitar a Javier a un evento LGTB.
Verá que no estamos solos. Miguel accedió. Pero con reservas. El evento en la plaza de Chueca fue vibrante. Con banderas arcoíris y música. Javier llegó. Incómodo. Vio a Alejandro y Miguel tomados de la mano. Y algo en él se quebró. Hijo. No sé si puedo aceptar esto. Alejandro respondió, tienes que intentarlo. Pero Carmen. Enterada. Montó una escena por teléfono, estás destruyendo nuestra familia. Javier se fue. Dividido. Internamente. Alejandro luchaba con la culpa. ¿Estabas siendo egoísta? Miguel notó su tormento, el amor no es egoísmo. Pero una noche. Alejandro cometió un error, en un bar. Borracho. Besó a un desconocido. Al confesar a Miguel. La traición dolió. Pensé que eras diferente. Dijo Miguel. Herido. Alejandro suplicó perdón. Pero el daño estaba hecho. Miguel se alejó temporalmente. Dejando a Alejandro solo con sus demonios. La presión familiar aumentó. Pablo amenazó con demandar si Alejandro dañaba la reputación familiar. Alejandro. Roto. Consideró ceder. Pero en una sesión de grupo. Oyó una historia de resiliencia que lo inspiró. Decidió pelear. No solo por él. Sino por otros. Llamó a Miguel, te necesito. Miguel volvió. Pero con condiciones, sin más secretos. Juntos. Enfrentaron el siguiente golpe, Carmen convenció a Javier de desheredarlo. La noticia llegó por correo certificado, Javier modificaba su testamento. Excluyendo a Alejandro si no corregía su camino. El shock fue devastador. Alejandro. En su apartamento. Rompió a llorar. Como su padre. El hombre que lo crió. ¿Lo traicionaba así? Miguel lo consoló, es manipulación de Carmen. Pero el dolor era real. Alejandro sintió el peso de la elección, amor o herencia. Identidad o seguridad financiera. En el trabajo. Su rendimiento bajó. Su jefe. Un hombre progresista. Le dio tiempo libre. Alejandro usó ese tiempo para reflexionar. Recordaba veranos en la Costa Brava con su madre. ¿Quién le enseñó a ser auténtico? Sé tú mismo. Mi amor. Le decía. Ahora. Esa autenticidad costaba caro. Decidió confrontar a Javier a solas. Sin Carmen. En un café en la Gran Vía. Padre e hijo se sentaron. Papá. Esto me mata. Javier. Con ojos cansados. Admitió, Carmen me presiona. Temo perderla como perdí a tu madre. Alejandro vio la vulnerabilidad, Javier no era el villano. Sino una víctima de su propio miedo. Pero Carmen no cejaba. Envió fotos anónimas a los colegas de Alejandro. Exponiendo su relación. El acoso online comenzó, mensajes de odio en sus redes. Alejandro se sintió violado. Miguel. Furioso. Sugirió denunciarla. Esto es delito. En la comisaría. Presentaron pruebas. Pero la burocracia era lenta. La tensión en su relación creció, Miguel quería acción inmediata. Alejandro. Reconciliación. Un giro inesperado,
Marta, la hija de Carmen, contactó a Alejandro en secreto. Mamá está equivocada. Te apoyo. Reveló que Pablo era gay reprimido. ¿Hipócrita? Esta alianza dio esperanza. Juntos, planearon una intervención familiar. En la casa, con todos presentes, Marta expuso: Pablo, di la verdad. Pablo negó. Pero Carmen palideció. El caos estalló, acusaciones. Lágrimas. Javier, abrumado, gritó: basta. Alejandro, perdóname. Pero Carmen, sintiendo la derrota, amenazó con divorcio. Alejandro vio la oportunidad: papá, elige, tu familia real o sus prejuicios. Javier vaciló. Pero eligió a su hijo. Carmen se fue esa noche, llevándose sus cosas. La victoria fue agridulce, la familia estaba rota. Miguel, al lado de Alejandro, susurró: lo logramos. Pero el precio: Javier deprimido. Pablo enfadado. Marta distante. La sociedad no ayudaba. En noticias, debates sobre leyes LGTB avivaban odios. Alejandro participó en un panel, exponiéndose más. Recibió apoyo, pero también amenazas. Internamente, dudaba de sus decisiones. ¿Había valido la pena el dolor? Miguel lo animaba. Pero su propia familia lejana lo rechazaba de nuevo al enterarse. Somos dos contra el mundo, dijo. Un clímax llegó cuando Carmen regresó, fingiendo arrepentimiento. Perdóname, hijo. Pero era una trampa, grababa la conversación para usarla en contra. Alejandro, alerta, la rechazó. Javier, fortalecido, la echó. La liberación fue palpable. Pero el daño perduraba. Alejandro y Miguel, en una noche de insomnio, hablaron de futuro: matrimonio, hijos. Pero las heridas eran frescas. Alejandro enfrentó su mautunética más profunda: perdonar o cortar. Eligió perdonar a Javier, pero no a Carmen. En una terapia familiar, exploraron dolores pasados. Javier admitió su homofobia internalizada, heredada de su generación. Quiero cambiar. Alejandro vio progreso, pero sabía que el camino era largo. Miguel, paciente, apoyaba. Sin embargo, una decisión controvertida: Alejandro rechazó la herencia restaurada. No quiero dinero manchado. Javier lo respetó. Pero internamente, Alejandro temía el futuro económico. Miguel propuso mudarse juntos, compartir cargas. Aceptaron, sellando su compromiso con un beso bajo las luces de Madrid. Pero la paz era frágil, rumores persistían. Y la sociedad juzgaba. Con Carmen fuera, la familia intentaba reconstruirse. Javier invitó a Miguel a cenas, esforzándose por aceptarlo. Cuéntame de tu trabajo, preguntaba. Torpe pero sincero. Miguel respondía con gracia, ganándose su respeto. Alejandro observaba, aliviado, pero vigilante. El proceso era lento. Javier tropezaba con comentarios involuntarios.
Pero pedía disculpas. Estoy aprendiendo. Hijo. Pablo. Expuesto por Marta. Enfrentó su propia crisis. En una llamada. Confesó a Alejandro, tengo miedo. Alejandro. Empático. Lo aconsejó, sal cuando estés listo. Esta conexión inesperada sanó viejas rencillas. Marta se convirtió en aliada. Visitando a menudo. La familia. Fragmentada. Se rearmaba con honestidad. Pero la sociedad madrileña no perdonaba fácilmente. En el trabajo. Alejandro perdió un cliente conservador. No encajas con nuestra imagen. El rechazo dolió. Pero lo motivó a fundar un colectivo LGTB en su empresa. Miguel. Orgulloso. Lo ayudó. Juntos. Organizaron talleres. Enfrentando oposición pero ganando aliados. Internamente. Alejandro lidiaba con el trauma. Pesadillas de rechazo lo despertaban. En terapia. Exploró su ira hacia Carmen. ¿Por qué me odia tanto? El terapeuta sugirió, es su miedo. No tuyo. Alejandro decidió no buscar venganza, el perdón era para él. No para ella. Miguel enfrentaba su propio conflicto, una oferta de trabajo en Sevilla. Cerca de su familia. Podría reconciliarme. Alejandro temió la separación, ¿me dejas? Miguel negó, ven conmigo. La decisión era dura, dejar Madrid. Su hogar. Por un futuro incierto. Discutieron noches enteras. Pesando pros y contras. Finalmente. Alejandro accedió, por nosotros. La mudanza fue un nuevo comienzo. En Sevilla. La familia de Miguel lo rechazó al principio. Pero una conversación honesta abrió puertas. El padre de Miguel. Un jubilado tradicional. Dijo, si te hace feliz. La aceptación gradual fortaleció su vínculo. Javier visitó. Uniendo familias. Pero no todo era idílico. En Sevilla. Enfrentaron discriminación sutil, miradas en la calle. Comentarios en bares. Alejandro. Resiliente. Escribió un blog sobre su experiencia. Inspirando a otros. El impacto fue inesperado, mensajes de apoyo. Pero también odio. Una noche. Un ataque verbal en un parque los sacudió. Miguel quiso pelear. Alejandro calmó, no bajemos a su nivel. El clímax final vino con una carta de Carmen, me equivoqué. Perdóname. Alejandro la leyó. Debedido. ¿Era sincera? Javier aconsejó cautela. En una reunión. Carmen lloró, mi fe me cegó. Alejandro. Maduro. Respondió, el daño está hecho. Pero puedo perdonar. No la readmitieron en la familia. Pero el cierre trajo paz. Alejandro y Miguel. En su nuevo hogar. Reflexionaron sobre el viaje. Pagamos un alto precio. Dijo Alejandro. Miguel asintió, pero valió la pena. Se casaron en una ceremonia íntima. Con Javier como testigo. La felicidad era real. Pero marcada por cicatrices. En el epílogo de su vida reconstruida. Alejandro se preguntaba, ¿es correcto priorizar el amor propio sobre la unidad familiar cuando la sociedad impone prejuicios?